La aldea de San Bartolomé se alzaba entre montañas sombrías, rodeada de bosques espesos y atravesada por un río que corría helado incluso en verano. Sus habitantes vivían de la minería y la forja, cada familia tenía un hombre que descendía a las entrañas de la tierra y otro que martilleaba el hierro en los talleres que ardían noche y día. Entre todos los herreros, uno destacaba, Rodrigo de Écija, un hombre de brazos como troncos y espalda ancha, marcado por cicatrices de fuego y metal. Sus martillazos retumbaban como campanas negras, y en las noches sin luna se escuchaban a kilómetros, confundidos con los truenos de tormentas invisibles. La gente respetaba su fuerza y temía su carácter. Rodrigo era un hombre taciturno, de mirada fija, que parecía siempre escuchar algo más allá del silencio. Se decía que había nacido en una noche extraña, cuando un rayo partió en dos la vieja iglesia del pueblo. Su madre murió en el parto, y su padre, minero, nunca volvió de la cueva tras el nacimiento. Creció bajo la tutela de un anciano herrero, quien le enseñó el oficio con dureza y supersticiones. El hierro guarda el alma del que lo forja, repetía, golpeando el yunque con un gesto solemne. Rodrigo lo escuchaba, pero no lo creía del todo, hasta que la desgracia le mostró otra cara del metal. Una noche de invierno, cuando la nieve cubría el pueblo y la fragua apenas resistía al frío, un forastero llegó a San Bartolomé. Vestía una capa oscura, empapada por la tormenta, y su rostro permanecía oculto bajo un sombrero ancho. Llevaba consigo un saco de cuero pesado, que dejó caer frente a Rodrigo con un estrépito metálico. «Necesito que forjes algo para mí», dijo con voz profunda, grave, que resonó como dentro de una caverna. Rodrigo arqueó una ceja. Nadie llegaba en medio de la noche con un encargo. El pueblo dormía y las bestias aullaban en el bosque. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, desconfiado. El forastero abrió el saco. Dentro había un martillo de hierro ennegrecido, con runas grabadas en su cabeza. El mango estaba cubierto de marcas de uñas, como si alguien hubiese intentado soltarlo sin éxito. A pesar de los años de experiencia, Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Este martillo no debe romperse», dijo el hombre. «Pero su fuerza está dormida. Necesito que tú, y solo tú, lo despiertes en tu fragua». Rodrigo dudó. Había visto armas de todo tipo, espadas para nobles, lanzas para la guerra, grilletes para prisioneros. Pero nunca un martillo con ese aspecto. La superficie parecía respirar, y a cada destello del fuego las runas se movían levemente, como gusanos bajo la piel del metal. «¿Qué me ofreces a cambio?», preguntó el herrero, endureciendo el tono. El forastero sonrió. De sus labios se escapó un vapor helado, aunque dentro de la fragua el calor era insoportable. «No será oro lo que recibas», respondió. «Será poder. Cada golpe de este martillo te acercará más a aquello que los hombres temen y desean por igual. Con él podrás forjar cadenas que no se rompen, puertas que nunca se abren, armas que nunca fallan. Pero recuerda, no se forja nada sin pagar un precio». Rodrigo, impulsado por una mezcla de ambición y desafío, aceptó. Cogió el martillo con ambas manos. El frío le atravesó los huesos, como si hubiese metido los dedos en agua helada. Aún así, lo levantó sobre el yunque y lo dejó caer con fuerza. El sonido fue distinto al del hierro común. No fue un golpe metálico, sino un rugido sordo, como si algo hubiese despertado en lo profundo de la tierra. La fragua tembló. El fuego se elevó más alto, iluminando el rostro del forastero, que por primera vez mostró sus ojos, negros, sin pupilas, como pozos infinitos. «Ahora es tuyo», susurró, antes de desaparecer en la noche como si se lo hubiera tragado la tormenta. Rodrigo se quedó solo, con el martillo en la mano. El aire estaba cargado de un olor extraño, mezcla de azufre y sangre seca. Intentó dejarlo a un lado, pero sus dedos no respondieron. El metal se había pegado a su piel como si lo reconociera como dueño. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Rodrigo ya no usaba su viejo martillo de herrero, solo el maldito instrumento del forastero. Al principio, forjaba con facilidad herramientas para el pueblo, pero algo había cambiado. Cada clavo, cada cuchilla, cada pedazo de hierro llevaba un brillo antinatural.
Los mineros empezaron a notar que sus herramientas no se gastaban, pero quienes las usaban sufrían accidentes extraños, manos atrapadas, cortes profundos, caídas inexplicables. Al caer la noche, Rodrigo escuchaba voces. Susurros que emergían del martillo mientras reposaba en el yunque. Voces que lo llamaban por su nombre, que le pedían seguir golpeando. No importaba qué hierro pusiera bajo la cabeza del martillo, siempre resultaba en algo más pesado, más oscuro, como si el metal absorbiera parte de su fuerza vital. Una madrugada, incapaz de resistir, soñó que caminaba por la fragua envuelto en humo. Allí, en medio de la bruma, apareció el forastero otra vez. Esta vez no hablaba con palabras, sino con gestos. Le mostró cadenas. Cadenas infinitas que colgaban del cielo y bajaban hasta perderse en el infierno. Hombres y mujeres colgaban de ellas, arrastrando sus cuerpos como marionetas. Rodrigo despertó empapado en sudor, con el martillo en su regazo. Y frente a él, en el suelo de la fragua, había un eslabón perfecto, que él nunca había forjado consciente. Su superficie ardía, pero no se derretía. Al día siguiente, los aldeanos comenzaron a notar su cambio. Rodrigo ya no hablaba con nadie. No reía, no bebía en la taberna, no iba a misa. Pasaba las noches golpeando el yunque con un ritmo enfermizo, como un corazón metálico que no descansaba jamás. La gente comenzó a murmurar que había hecho un pacto. Que el fuego de su fragua ya no era santo, sino infernal. Y entre los rumores, una certeza crecía en el aire: Rodrigo ya no forjaba herramientas para los hombres. Estaba fabricando algo más, cadenas invisibles, destinadas a sujetar no a los muertos, sino a los vivos. El ritmo de la fragua de Rodrigo ya no era humano. El repiqueteo constante del martillo maldito llenaba las noches del pueblo, atravesando las paredes y metiéndose en los sueños de los aldeanos. Era un sonido repetitivo, obsesivo, que se parecía más al golpeteo de un corazón gigantesco que al de un simple herrero trabajando. Los vecinos comenzaron a evitar su casa. Las mujeres murmuraban que al pasar cerca de la fragua, el humo les producía mareos y una sensación de ahogo, como si estuvieran respirando agua en lugar de aire. Los niños, por orden de sus padres, tenían prohibido acercarse. Sin embargo, más de uno juraba haber visto destellos en la noche, figuras encadenadas reflejadas en el resplandor del fuego. Sombras que no pertenecían a Rodrigo. El párroco, el padre Esteban, fue el primero en confrontarlo. Una mañana, entró en la fragua decidido a reprenderlo. Rodrigo lo recibió con el torso desnudo, cubierto de hollín y sudor, sus músculos tensos bajo la luz del fuego. El martillo descansaba sobre el yunque, vibrando todavía, como si palpitara. «Hijo, lo que haces no es natural», le dijo el sacerdote, llevándose un pañuelo a la nariz para resistir el hedor metálico y sulfuroso que impregnaba el aire. «El pueblo sufre. El hierro que forjas trae desgracia. Debes abandonar este martillo». Rodrigo lo miró con ojos vidriosos, como si no lo reconociera. Su voz salió ronca, quebrada. «No puedo. Él no me lo permite». El sacerdote frunció el ceño. ¿Él? ¿Quién es él? Rodrigo apretó el mango del martillo y señaló el yunque. «El dueño del hierro. El que me enseñó el precio». Esteban retrocedió, santiguándose con rapidez. Intentó bendecir la fragua, pero la cruz de plata que llevaba colgando de su cuello se ennegreció al instante, como si hubiera sido sumergida en fuego. Huyó despavorido, convencido de que Rodrigo ya no trabajaba para los hombres ni para Dios, sino para otra fuerza más antigua y oscura. El primer encargo maldito. Pese a los rumores, el pueblo no podía prescindir del herrero. El hierro era indispensable: clavos para construir, herraduras para los caballos, rejas para los campos. Rodrigo, aunque cada vez más apartado, seguía produciendo, y su trabajo era perfecto, demasiado perfecto. Un día, Martín, el alcalde del pueblo, fue a verlo. Necesitaba cadenas nuevas para reforzar la prisión en la que guardaban a un bandido peligroso capturado en la sierra. Rodrigo escuchó sin pestañear, y sin pronunciar palabra, tomó el martillo y comenzó a trabajar. Durante 3 días y 3 noches, no descansó. Los golpes se escuchaban como truenos, y el fuego nunca se apagaba.
Cuando finalmente entregó las cadenas, eran tan negras y pesadas que 2 hombres apenas podían levantarlas. Martín quedó satisfecho, el bandido nunca escaparía con aquello. Y no lo hizo. Pero tampoco sobrevivió mucho tiempo. A las pocas horas de ser encadenado, el prisionero comenzó a gritar. Decía que las cadenas lo apretaban aunque no se moviera, que sentía como si lo ahogaran desde dentro. Los guardias lo ignoraron al principio, hasta que los alaridos se volvieron insoportables. Cuando entraron a verlo, el hombre estaba muerto, sus ojos abiertos, la boca desencajada, y las marcas de los eslabones grabadas en su piel como si hubieran penetrado bajo la carne. El rumor se esparció como fuego en paja seca. Las cadenas de Rodrigo no sujetaban cuerpos, devoraban almas. Las sospechas. La muerte del bandido fue solo la primera. Otros aldeanos que usaron sus herramientas también comenzaron a sufrir desgracias. Un hombre que empuñó una azada nueva se cortó el pie hasta el hueso en un accidente imposible. Una mujer que usó cuchillos forjados por Rodrigo se desangró al cortarse con un dedo, como si el metal buscara beber su sangre. Incluso los animales parecían huir de cualquier cosa hecha por el herrero, los caballos se desbocaban, los perros aullaban sin parar frente a las puertas que llevaban clavos de su fragua. Los ancianos comenzaron a murmurar viejas leyendas. Recordaban historias sobre herreros que habían hecho pactos con fuerzas oscuras. Decían que el hierro podía abrir caminos hacia el otro mundo si era forjado con la voluntad adecuada o con la voluntad equivocada. Y el martillo que Rodrigo blandía no pertenecía a ningún hombre, sino al diablo mismo. La transformación del herrero. Rodrigo, mientras tanto, ya no era el mismo. Su cuerpo se consumía. Aunque seguía fuerte, sus ojos se habían hundido, y su piel adquiría un tono grisáceo. Su voz se volvió cada vez más grave, como un eco metálico. Dormía poco, comía menos, y pasaba horas hablando solo frente al martillo. Ellos no entienden, se repetía. No saben lo que construyo. Esto no es para hombres. Es para algo más grande. Algunos vecinos afirmaban que lo habían visto en la madrugada, de pie frente a la fragua, con cadenas colgando de sus brazos como si fueran extensiones de su carne. Otros aseguraban que había dejado de pisar la iglesia y que, cuando pasaba frente a la cruz de piedra en la plaza, el aire se volvía gélido y los pájaros huían. La esposa del alcalde, en secreto, llevó al padre Esteban una noticia inquietante. Rodrigo había empezado a marcar las piezas de hierro con símbolos extraños, idénticos a los que tenía grabados el martillo maldito. Eran runas que nadie podía leer, pero que parecían retorcerse cuando uno las miraba demasiado tiempo. El precio. El sacerdote, desesperado, buscó al herrero una última vez. Lo encontró en la fragua, forjando lo que parecían argollas gigantescas. Rodrigo, por el amor de Dios, detente, suplicó. ¿No ves que lo que haces está condenando a todos? Rodrigo lo miró, con los ojos enrojecidos por el humo y la vigilia. Ya no hay vuelta atrás. El precio está pagado. ¿Qué precio? El herrero levantó el martillo, y por un instante, Esteban juró ver llamas negras brotar de su cabeza. Mi alma, padre. Pero el alma de un hombre es poca cosa cuando se trata de forjar para el infierno. Esteban retrocedió, horrorizado. Supo entonces que Rodrigo no era dueño de sí mismo. El martillo lo poseía, lo guiaba. Y cada golpe que daba no solo moldeaba hierro, moldeaba destinos. La semilla del pánico. Cuando el sacerdote contó todo al pueblo, el miedo se volvió palpable. Las madres lloraban, los hombres discutían, los ancianos recordaban viejas oraciones olvidadas. Algunos querían prender fuego a la fragua y quemar vivo al herrero. Otros temían que hacerlo solo desatara la maldición sobre todos. Mientras tanto, el sonido del martillo no cesaba. Golpe tras golpe, noche tras noche, el eco resonaba como un tambor de guerra. Nadie podía dormir. Nadie podía escapar. Y así, poco a poco, San Bartolomé dejó de ser un pueblo de hombres libres. Todos, incluso sin cadenas visibles, comenzaron a sentir un peso en el cuerpo, una presión constante en el pecho, como si algo invisible lo sujetara. El precio del hierro ya estaba cobrado. Y Rodrigo apenas comenzaba.
El pueblo de San Bartolomé ya no respiraba como antes. Cada día parecía más gris, más pesado, como si un velo invisible lo envolviera. El aire olía a hierro quemado, y aunque nadie se acercaba a la fragua de Rodrigo, todos escuchaban, de día y de noche, el repiqueteo constante del martillo. Era como un corazón latiendo en el centro del pueblo, un corazón que no pertenecía a Dios ni a los hombres. Los aldeanos comenzaron a enfermar. Primero fue un cansancio extraño, hombres que se quedaban dormidos en el campo, mujeres que dejaban caer las jarras de agua como si el peso fuera insoportable. Luego vinieron los dolores, un ardor en el pecho, una presión en los brazos y en las piernas. Muchos despertaban con marcas rojas en la piel, como si hubieran dormido abrazados por cadenas invisibles. Los más ancianos fueron los primeros en darse cuenta, Rodrigo ya no forjaba herramientas para los hombres, sino cadenas para los vivos. Las cadenas en la plaza. El alcalde Martín convocó una reunión en la Plaza Mayor. La gente llegó con miedo, mirando hacia la fragua como si esperaran que de un momento a otro Rodrigo apareciera con su martillo. El sacerdote Esteban habló en voz alta. Lo que sentimos no es enfermedad, es maldición. El herrero está forjando nuestra condena. Cada golpe que da es un eslabón más en la cadena que nos aprisiona. Algunos lloraban, otros gritaban que había que matarlo, pero nadie se atrevía a dar el primer paso. Fue entonces cuando apareció Rodrigo, caminando lentamente desde la calle estrecha que conducía a la plaza. Estaba cubierto de hollín, sus ojos parecían brasas encendidas, y sobre sus hombros colgaban varias cadenas pesadas. No las arrastraba, lo seguían, como si fueran serpientes vivas que se enroscaban a su alrededor. ¿Qué hacéis aquí reunidos como ganado? Tronó con una voz que parecía retumbar en las paredes de piedra. ¿Teméis al hierro? El hierro no se teme, se respeta. Nadie respondió. Rodrigo levantó el martillo y lo dejó caer con fuerza sobre el suelo empedrado. El eco resonó como un trueno. Y entonces todos lo sintieron, en sus tobillos, en sus muñecas, un tirón invisible que los hizo tambalear. Algunos gritaron. Otros intentaron correr, pero sus pasos se volvieron torpes, como si arrastraran un peso enorme. Cuando miraron al suelo, no vieron nada, pero sentían el frío del metal apretándolos. Las cadenas ya están puestas, dijo Rodrigo, con una sonrisa torcida. Nadie puede huir. La primera víctima. Una de las mujeres, desesperada, se lanzó contra él con un cuchillo de cocina. Rodrigo no se movió. Solo levantó una mano, y las cadenas que colgaban de sus hombros se deslizaron como serpientes hacia la mujer, envolviéndola en un instante. La cuchilla cayó al suelo con un sonido metálico, y el grito de ella se ahogó mientras los eslabones la apretaban hasta dejarla sin aire. Cuando el cuerpo cayó al suelo, todos vieron que las marcas de las cadenas seguían grabadas en su piel, rojas y profundas como heridas abiertas. Rodrigo inclinó la cabeza y habló casi en un susurro. El hierro solo reclama lo que le pertenece. El silencio se volvió insoportable. Nadie se movió. Nadie osó desafiarlo. El padre Esteban. Esa misma noche, el padre Esteban fue hasta la iglesia y tocó las campanas con desesperación. Convocó a los aldeanos más valientes y les pidió que lo ayudaran a destruir la fragua. El martillo no es un simple instrumento. Es el corazón del mal. Si lo destruimos, romperemos la maldición. Pero nadie respondió. Todos estaban demasiado aterrados. El sacerdote, entonces, fue solo. Entró a la fragua empuñando un crucifijo y un hacha bendecida. El calor era insoportable, y el humo olía a azufre. El martillo descansaba sobre el yunque, palpitando como un corazón vivo. Esteban levantó el hacha y gritó una oración, dispuesto a romperlo. No llegó a hacerlo. Rodrigo surgió de las sombras, con los ojos brillando en la penumbra. ¿Quieres arrebatarme lo único que me mantiene vivo, padre? Dijo con calma helada. ¿Quieres liberar a esta gente de su destino? Esteban no respondió. Bajó el hacha con todas sus fuerzas, pero en el instante en que tocó el martillo, el metal se volvió líquido, como si lo hubiera absorbido. La madera se consumió en llamas negras, y la mano del sacerdote quedó quemada. Rodrigo lo miró con desprecio.
Eres débil. Pero tu fe servirá para fortalecer mis cadenas. Y con un solo golpe del martillo sobre el yunque, Esteban cayó de rodillas, con grilletes invisibles cerrándose en sus muñecas. Su grito resonó en toda la aldea. La red invisible. Los días siguientes fueron peores. Los aldeanos ya no podían trabajar en los campos. Las herramientas se les caían de las manos, los animales morían encadenados por fuerzas invisibles. Muchos empezaron a ver cadenas colgando de las paredes, arrastrándose por el suelo, bajando de los árboles como serpientes de hierro. De noche, nadie dormía. El sonido del martillo se mezclaba con susurros metálicos, como si miles de voces hablaran desde dentro de los eslabones. Algunos juraban ver figuras humanas atrapadas dentro del hierro, rostros conocidos deformados por el sufrimiento. La esposa del alcalde encontró a su hijo menor ahorcado en el establo. No había cuerda, solo marcas rojas alrededor de su cuello, como si una cadena invisible lo hubiera apretado. El pueblo se convirtió en un lugar de lamentos. Nadie reía, nadie cantaba. Las cadenas estaban en todas partes, aunque no se vieran. Rodrigo, el carcelero. Rodrigo ya no era un herrero. Se había transformado en el carcelero del diablo. Su fragua era la prisión donde las almas quedaban atrapadas, y cada golpe del martillo reforzaba los barrotes de ese presidio infernal. Los pocos que se atrevieron a enfrentarlo terminaron como Esteban, arrastrados por cadenas invisibles, sujetos a un destino peor que la muerte. No desaparecían, pero sus cuerpos quedaban encorvados, sus ojos vacíos, como si algo les hubiera robado la voluntad. En las noches de luna llena, Rodrigo salía a la plaza con sus cadenas vivientes arrastrándose detrás de él. Y los aldeanos, aterrados, sentían que el suelo vibraba bajo sus pies, como si estuvieran caminando sobre un yunque gigantesco. Él levantaba el martillo, lo dejaba caer una sola vez, y todos caían de rodillas, con el hierro invisible apretándolos. «Sois míos», decía con voz cavernosa. «Todos sois míos». El destino sellado. San Bartolomé se convirtió en un pueblo maldito. Nadie entraba, nadie salía. Los viajeros que pasaban cerca juraban escuchar gritos ahogados y el sonido de cadenas arrastrándose en la oscuridad. Algunos afirmaban ver sombras de hombres y mujeres sujetos por grilletes, vagando como espectros en los caminos. Rodrigo ya no era recordado como un herrero, sino como un condenado que había vendido su alma para convertirse en verdugo. Y las cadenas que había forjado, una por una, no estaban destinadas a encerrar criminales, sino a sujetar a todos los vivos del pueblo, como si fueran ganado esperando el juicio del infierno. Y el martillo, inquebrantable, seguía sonando cada noche. Golpe tras golpe. Eslabón tras eslabón. Hasta que ya no hubo nadie libre en San Bartolomé. San Bartolomé ya no era un pueblo, sino una prisión a cielo abierto. Las casas parecían celdas, las calles, corredores de hierro invisible, y sus habitantes, sombras arrastrando grilletes que solo ellos podían sentir. El sonido del martillo de Rodrigo no cesaba nunca, golpe tras golpe, resonando como el latido de una bestia enterrada bajo la tierra. Nadie reía. Nadie rezaba. Nadie dormía. La vida se había convertido en una vigilia interminable bajo el yugo de las cadenas invisibles. El despertar de la rebelión. Sin embargo, no todos habían perdido la voluntad. En los sótanos de la vieja iglesia, algunos aldeanos se reunieron en secreto. Estaban exhaustos, con marcas sangrantes en muñecas y tobillos, pero sus ojos brillaban con un destello de desesperación. Entre ellos estaba Martín, el alcalde, consumido por la muerte de su hijo. «No podemos seguir así», dijo, con la voz quebrada. «Rodrigo no nos da tregua. Si no lo enfrentamos, pereceremos todos». Los demás lo miraban con miedo. Algunos temblaban, convencidos de que incluso las paredes de piedra podían escuchar. Pero Martín insistió. «He visto al padre Esteban antes de que muriera, o antes de que se convirtiera en lo que sea ahora. Él me dijo que el martillo es la fuente. Si lo destruimos, las cadenas caerán». Un murmullo recorrió la sala. Nadie sabía cómo destruir un objeto que parecía hecho de las entrañas del infierno, pero la idea de recuperar la libertad encendió una chispa de valor.
Una anciana habló entonces, con voz áspera como piedra molida. En el monte, más allá del bosque, hay una cueva donde los antiguos enterraron los huesos de los condenados. El fuego que allí arde no es de este mundo. Si algo puede consumir ese martillo, es ese fuego. El plan estaba trazado: arrebatar el martillo de las manos de Rodrigo y arrastrarlo hasta la cueva maldita. El carcelero sospecha. Pero Rodrigo no era un hombre, ya no. Era un centinela de hierro y fuego. Mientras los aldeanos tramaban su rebelión, él lo presentía. No escuchaba palabras, sino el eco de sus pensamientos. Las cadenas susurraban en su oído lo que ocurría en la oscuridad. Aquella noche salió a la plaza, con el martillo en la mano. Los eslabones que lo acompañaban se agitaban como serpientes hambrientas. «Sé lo que planeáis», gritó, su voz tronando como un trueno metálico. «Creéis que podéis romper lo irrompible. Insensatos. Yo soy el carcelero, y no hay puerta sin llave ni cadena sin dueño». Los aldeanos temblaron, pero Martín dio un paso al frente. Su rostro estaba marcado por lágrimas secas, pero sus manos sostenían un viejo cuchillo de mina. «Prefiero morir encadenado que seguir arrodillado». El murmullo de aprobación se extendió. Por primera vez, Rodrigo vio en sus rostros no solo miedo, sino ira. El enfrentamiento. El herrero avanzó, arrastrando las cadenas que crujían contra el suelo como huesos rotos. Los aldeanos lo rodearon con piedras, palos y cuchillos oxidados. No eran armas contra un poder infernal, pero eran todo lo que tenían. Rodrigo levantó el martillo y lo dejó caer contra el suelo. Un temblor recorrió la plaza, y muchos cayeron al suelo, gritando de dolor mientras los grilletes invisibles se apretaban más fuerte. Pero Martín se lanzó hacia él en ese instante. El cuchillo no alcanzó a herirlo, solo rozó el mango del martillo. Y fue suficiente. Por primera vez, Rodrigo sintió el peso de la duda. El metal vibró en sus manos, como si no quisiera obedecer. Las cadenas se agitaron con furia, envolviendo a varios aldeanos, pero uno de ellos, un joven minero, logró arrebatar el martillo de las manos del herrero en un descuido. El contacto lo quemó al instante, arrancando un grito desgarrador, pero no lo soltó. «Ahora», rugió Martín. Entre varios, sujetaron el martillo maldito con mantas empapadas en agua bendita y corrieron hacia el bosque. Rodrigo, enfurecido, gritó con voz inhumana. Las cadenas lo arrastraban tras ellos como un enjambre de víboras de hierro. La cueva de los condenados. El grupo llegó a la cueva justo antes del amanecer. El aire estaba impregnado de un calor sofocante y del interior emanaba un resplandor rojizo. El suelo vibraba como si latiera bajo sus pies. El joven minero, aún sosteniendo el martillo, cayó de rodillas. La carne de sus manos se había fundido con el hierro, pero seguía vivo, prisionero de ese objeto. Rodrigo apareció entonces en la entrada de la cueva, desfigurado por la ira. Su piel estaba marcada con líneas negras, como si las runas del martillo hubieran comenzado a tatuarse en su carne. «No podéis arrebatármelo», rugió. «Sin él no soy nada. Y vosotros ya sois míos». Martín lo enfrentó, con las llamas de la cueva iluminando sus ojos enrojecidos. «Entonces muere con él». Los aldeanos empujaron al joven hacia el fuego de la cueva. Sus gritos resonaron como 1000 martillazos al mismo tiempo. El martillo cayó en el brasero infernal, y un estallido de luz llenó la gruta. Las cadenas invisibles que apretaban al pueblo comenzaron a romperse, una tras otra, con un sonido agudo como de vidrios quebrándose. Afuera, en San Bartolomé, la gente cayó al suelo, jadeando, mientras los grilletes desaparecían de sus cuerpos. El último golpe. Rodrigo lanzó un alarido bestial y se lanzó tras el martillo, metiéndose en las llamas prohibidas. Su cuerpo se retorció, su piel se agrietó como hierro fundido. El martillo estalló en miles de fragmentos incandescentes que se incrustaron en su carne. El último sonido que escucharon fue un golpe seco, como un yunque cayendo desde el cielo. Rodrigo desapareció en el fuego, consumido junto con el martillo. La cueva se derrumbó detrás de ellos, sellando para siempre el infierno que había albergado. El silencio después.
El pueblo despertó al día siguiente sin cadenas, pero tampoco con alegría. San Bartolomé había perdido a muchos de sus hijos. El suelo estaba manchado por los recuerdos de la opresión, y las noches seguían resonando con ecos de martillazos en la memoria de cada sobreviviente. El padre Esteban nunca volvió. Algunos decían que aún se le veía de noche, arrastrando cadenas rotas por los caminos, como espectro condenado. Martín, envejecido de repente, tomó la palabra en la plaza. El diablo no regala nada. Siempre cobra su precio. Y el pueblo guardó silencio, porque todos sabían que tenían razón. El eco eterno. Pasaron años, y la fragua de Rodrigo quedó abandonada. Nadie se atrevió a entrar. Decían que en las noches más frías aún podía escucharse un golpe solitario, como un eco lejano, recordando el último golpe del martillo. Nadie volvió a forjar hierro en San Bartolomé. El pueblo sobrevivió, pero vivió bajo la sombra de aquel herrero que, por un pacto oscuro, había convertido su don en condena. Y aunque el martillo se había destruido, el diablo, paciente, siempre esperaba a otro que quisiera forjar cadenas para los vivos.